Hola chicos, bienvenidos a una nueva cápsula. Como cada domingo, Dios siempre ha preparado algo nuevo para nosotros. Este domingo tenemos un nombre nuevo, un nombre que estoy segura les va a encantar. Yo sé que siempre les digo que los nombres que estudiamos son maravillosos, pero es que realmente los nombres de nuestro Dios son maravillosos y poderlos aprender y conocer me llena de gozo y espero que a ustedes también. Bueno, para la cápsula de hoy voy a necesitar que tengas a la mano tu Biblia, papel y lápiz. ¿Los tienes? Te doy unos segundos. Córrele por ellos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque tienes siempre misericordia de nosotros, porque siempre estás dispuesto a comunicarte con nosotros, Señor. Te pido que la clase que hoy tú has preparado, Señor, quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, y que a su tiempo dé el fruto que tú esperas. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, chicos, ahora sí, vamos a la lección. Recordemos el nombre de la cápsula del domingo pasado. ¿Lo tienes? Es Abba Padre. ¿Recuerdas qué nos enseñaba este nombre? Que Dios tiene una relación cercana con sus hijos. ¿Quiénes eran aquellos que tenían derecho de ser llamados hijos de Dios? Aquellos que creen y confían en Él. No lo olvides. Empecemos con nuestra lección de este domingo. ¿Sabes qué dice ahí? ¿No? La comunicación, niños, no siempre ha sido tan fácil como ahora. Los celulares no siempre han existido. Hoy es muy sencillo poderse comunicar con alguien más. En la historia, el ser humano ha tenido muchas formas de comunicarse. Entre ellas existió un aparato llamado telégrafo. Este utilizaba un código llamado Morse. En él, las letras son sustituidas por puntos y guiones. En la actualidad, se sigue usando. Este código también podía ser representado por sonidos y por luz. Hoy se usa para comunicarse entre submarinos y por medio de la luz se utiliza para que los barcos puedan llegar sin dañarse o sin accidentes a los muelles cuando es de noche. Al oír o identificar la luz, la gente puede crear o identificar las palabras. Pero, ¿por qué son tan importantes las palabras? Las palabras nos sirven para comunicarnos. Cuando nos comunicamos, podemos conocer a la otra persona, qué le gusta y qué no le gusta, y esa persona puede saber y conocernos también. ¿Sabes? Dios se ha comunicado con nosotros siempre, a través de su creación, a través de los profetas, de la Biblia, a través de nuestra propia conciencia. Pero, ¿ustedes saben cuál es la comunicación principal de Dios con nosotros? ¿No? Acompáñame a leer Hebreos 1 del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este texto nos dice que el Hijo es la principal manera en la que Dios se comunica con nosotros. Leamos otros versículos, pero antes de leerlo quiero que pienses en esta pregunta. ¿De quién crees que hablan estos versículos? Vayamos a Juan 1 y leamos 1, 3, 10 y 14 de los versículos. Esto dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién crees que hablaba? Exacto, de Jesús. Estos versículos hablan de Jesús. El nombre que hoy aprenderemos es el Verbo.
Jesús es el Verbo, la comunicación más grande de Dios con nosotros. Leamos nuevamente Juan 1:14, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos dice que Jesús nació y se hizo hombre. ¿Cuál creen que fue la razón principal por la que Jesús nació? El Padre, Dios, siempre ha querido comunicarse con nosotros. Así que Jesús vino a este mundo y se hizo hombre para podernos hablar, comunicarse con nosotros y decirnos sobre la grandeza de Dios, sobre su poder, sobre su carácter y sobre el amor que tiene para con su creación y los hombres. Pero ¿ustedes creen que fue buena idea que Jesús se hiciera hombre? ¿Era realmente necesario? Para poder entender qué tan necesario era, vamos a hablar sobre la abeja. ¿Ustedes la conocen? Este animalito necesita comer el néctar de las flores. Cuando una abeja encuentra néctar en las flores y encuentra mucho alimento, dice los científicos que regresa a su panal y al llegar al panal hace una danza de círculos y zumbidos. Esto le dice a sus compañeras que encontró comida, alimento, y les dice dónde pueden encontrarlo. Así ellas pueden llegar también. ¿Sabes? Si nosotros viéramos a las abejas volando esa danza que hacen, muy difícilmente podríamos entender lo que ellas dicen. Es más, no podríamos entenderlo. Tú y yo creeríamos que solamente están volando, porque no somos abejas. Como no somos abejas, no podemos entender cómo se comunican ellas. Así Jesús sabía que nosotros no íbamos a poder entender tan fácilmente lo que Él quería decirnos. Por eso se hizo hombre, para que podamos entender todo lo que Él necesitaba que supiéramos acerca del carácter de Dios y de su amor hacia nosotros. Acompáñame a leer nuevamente Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabes? Jesús no solo es el representante de Dios, Jesús es Dios. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta? ¿Conoces algunos de los nombres que Jesús recibe en la Biblia? Revisémoslos. Por ejemplo, Jesús es llamado Señor. Nosotros aprendimos que Dios tenía el nombre de Adonai, que significa Señor y Amo. Jesús también es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aprendimos también que el nombre de Dios era Jehová Sama, el Señor está allí. Otro nombre de Jesús es la luz del mundo. Y un nombre de los que aprendimos de Dios es Jehová Or, el Señor es luz. Si te das cuenta, el nombre de Jesús como el nombre de Dios que hemos estudiado nos enseñan el mismo carácter. Podemos decir entonces que Jesús es Dios porque los nombres que Jesús tiene son iguales a los de Dios. Nos enseñan su mismo carácter. ¿Sabes? A mí me gusta mucho el buen pastor, el pastor de las ovejas, y nosotros aprendimos que Jehová Roy es el Señor mi pastor. Estos no son los únicos nombres que son iguales, hay muchos más. Te invito a que repases los que hemos aprendido. ¿Sabes? Hay otro nombre muy importante que nos habla sobre el hecho de que Dios nunca cambia. Jesús recibe el nombre del Alfa y el Omega, principio y fin. Y nosotros aprendimos de Dios que Él es Jehová Yahweh, autoexistente e inmutable. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios nunca cambia. El Verbo es Jesús. Y así como en el principio la palabra de Dios, su accionar de la palabra creó vida y toda la creación, así Jesús, como el Verbo,
como el accionar de Dios al estar en esta tierra, morir y resucitar, nos dio vida. ¿No te parece maravilloso este nombre? Qué maravilloso es Jesús, saber que Él es el que nos da vida. Muy bien, vayamos a nuestro reto de versículo. Para esto, tendremos que recordar el código Morse que vimos al inicio. Te doy unos minutos para que puedas copiarlo. ¿Los tienes? Muy bien. Veamos. ¿Sabes qué versículo dice ahí? ¿No? Te daré unos minutos para que puedas identificar las letras y con ello encontrar las palabras que le hacen falta al versículo. Muy bien, espero que hayas logrado identificarlas todas. Si no, no te preocupes, ahora veremos qué dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Espero que estés disfrutando esta cápsula y que tú intentes toda la semana aprenderte este versículo. Vayamos a nuestra trivia. ¿Estás listo para repasar? Primera pregunta. ¿Cómo se ha comunicado Dios con nosotros? A. Su creación, los profetas y la Biblia. O B. Dios no se comunica con nosotros. Correcto. A. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros y siempre ha utilizado su creación, a sus profetas y la Biblia y todo lo que hace en la tierra para comunicarse. 2. ¿Cuál es la comunicación principal de Dios con nosotros? A. Los profetas. B. El Hijo, Jesús. O C. Su creación. Correcto. Jesús. Hoy aprendimos que Jesús es la principal forma en la que Dios se comunica con nosotros. Y eso es porque Él es el Verbo. 3. ¿Por qué Jesús dejó su trono y se volvió hombre? A. Para hablarnos acerca del Padre, su grandeza, su carácter, su amor. O B. Para distraerse. Exacto. A. Jesús se hizo hombre y dejó su trono porque sabía que no podríamos entender tan fácilmente lo que necesitaba decirnos. Así que se hizo hombre para podernos enseñar sobre la grandeza de Dios, sobre su carácter y su amor. Siguiente pregunta. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? A. Porque sus nombres son parecidos o iguales, expresan el mismo carácter. O B. No estoy seguro de que sea Dios. Correcto. A. Porque los nombres que Jesús tiene son parecidos o iguales a los de Dios, expresan lo mismo. Porque son Dios. Ambos, Jesús y el Padre, es Dios. Siguiente. Menciona algunos ejemplos de los nombres de Jesús que son parecidos o iguales a Dios. Veamos. ¿Te acuerdas? Estoy segura que sí. A ver, enlístalos en voz alta. ¿Ya? Muy bien. Estos son los nombres. A mí particularmente me gustan todos. Todos los nombres de Jesús y de Dios son maravillosos, pero siempre me ha gustado el buen pastor, Jehová Roy. ¿A ti cuál es el que más te gusta? Bueno, espero que que hayan disfrutado la cápsula, chicos, y sobre todo que guarden en su corazón lo que Dios nos ha enseñado acerca de Jesús. Hasta el próximo domingo.